Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es para mí un privilegio poderme dirigir a cada uno de vosotros con el tema titulado ¿Deberían casarse las vírgenes y las viudas cristianas? Con una base bíblica en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 25 al 40. Antes de entrar a meditar en esta porción de las Sagradas Escrituras, les voy a invitar a que por favor me acompañen a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Nuevamente buscamos tu favor a través de la oración y queremos suplicarte que dirijas esta reflexión que tendremos en este día, que tú seas guiándonos por medio del poder de tu Espíritu Santo para poder comprender la porción bíblica que en esta ocasión vamos a tomar de base para poder reflexionar en ella. Te pedimos muchas bendiciones para todos nuestros hermanos y nuestras amistades que recibirán este consejo de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy abordaremos una de las preguntas más prácticas y personales que enfrentó la iglesia de Corinto y que nos sigue desafiando: la elección entre el matrimonio y la soltería. Nos enfocaremos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículos 25 al 40, los cuales dicen lo siguiente: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor,
de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El apóstol aborda el tema del matrimonio para personas solteras o comprometidas, ofreciendo consejos sobre la soltería y el matrimonio. Y su enfoque es en servir a Dios. Pablo indica que aunque no tiene un mandamiento directo del Señor sobre este tema, su consejo es que, dada la crisis actual, es preferible para algunos mantenerse solteros para evitar las preocupaciones del matrimonio. Sin embargo, también valida el matrimonio, afirmando que quien se casa o permite que su hija se case, no peque. ¿Cuál era el contexto histórico de aquel momento? Corinto era una ciudad hedonista. La iglesia luchaba contra la inmoralidad y buscaba reglas claras. En el capítulo 7, el apóstol comienza con la frase: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Pablo está respondiendo preguntas específicas. El consejo que el apóstol Pablo da en esta sección que hemos leído es una inspiración, no un mandamiento directo del Señor. Su enfoque es de utilidad práctica para el reino en ese momento. El consejo que el apóstol da a las vírgenes es darle prioridad al reino de Dios. Es decir, él describe como el estado ideal. Pablo comienza diciendo que es bueno, a su parecer, que una virgen permanezca como está, y da algunas razones de su consejo o de su recomendación.
Y él nos habla del apuro del tiempo. Menciona la frase la presente necesidad. Algunos sugieren que para los tiempos que venían eran tiempos de persecución u otras dificultades económicas de la época. También está una interpretación atemporal, es decir, que no se estaba refiriendo a las condiciones propias de la época. Y cuando dice que el tiempo es corto, es porque Cristo está a las puertas y el mundo pasa, y esto crea una urgencia ministerial, una urgencia de un servicio pleno para el avance del Evangelio. Pablo es muy claro al manifestar que si alguien se casa, no peca. La misma palabra de Dios dice que honroso es en todos el matrimonio. También nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso Dios le hizo una ayuda idónea. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo cual el apóstol deja ver que casarse no es pecado, pues es una institución divina. El problema entonces que el apóstol está abordando no es de carácter moral, sino práctico y logístico. Es decir, ¿qué es lo más conveniente? Y ya antes ha dicho, bueno fuera al hombre que se quedasen, o a los hombres que se quedasen como yo. Pues Pablo tenía ese don de continencia, pero él mismo dice que es mejor casarse que quemarse. Pero cuando un joven o una joven tiene ese don de continencia y decide no casarse, Pablo elogia esa decisión y dice que se librará de muchas congojas, de muchas dificultades, y podrá ocuparse del reino de Dios con una mayor entrega y dedicación. Él habla de la ventaja que tiene la soltería, y él habla de el vínculo de las ataduras, pintando un cuadro de la brevedad de la vida. Los casados deben vivir como si no lo fueran, los que lloran como si no llorasen, los que compran como si no poseyesen. El mundo, incluyendo nuestras relaciones, está de paso. No debemos entregarnos totalmente a sus demandas. Observamos cómo nuestra sociedad lleva una vida agitada, una vida sumergida en lo terrenal y con poco énfasis en la vida espiritual. Y aquí está el corazón del argumento que hace el apóstol. Y él dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. Él quiere en todo momento agradar al Señor. Y su devoción no está dividida. Puede dedicarse a tiempo completo sin ningún impedimento. Por el contrario, el casado se preocupa por las cosas del mundo, por las cosas terrenas, por cómo agradar a su cónyuge, por cómo proveer
para las necesidades de su casa. Pues el mismo apóstol dice que aquel que no provee para los de su casa, la fe de Dios ha negado y es peor que un incrédulo. Tener una familia implica compromisos, responsabilidades, implica poner atención en la crianza de los hijos, en el cuidado de la esposa, en ser protector de su familia, ser el proveedor, tener a cargo un hogar. Entonces, a nosotros muchas veces nos limita a dedicarnos a un tiempo completo a la obra de nuestro Dios. Y de eso es que está hablando el apóstol. Hay una preocupación, hay una responsabilidad. Y entonces nuestra atención y nuestra energía se divide. Tenemos que, por un lado, cuidar de nuestra familia y por otro, atender los asuntos espirituales, el cuidado de nuestro ministerio. La aplicación que el apóstol hace hacia las mujeres vírgenes es que una virgen dice que busca una consagración total y sin distracciones. Y en ese sentido, la soltería es la vía más útil. Pero de ninguna manera el apóstol está en contra del matrimonio. Como volvemos a enfatizar, el matrimonio es una institución divina. Y también el matrimonio nos libra de caer en el pecado del adulterio. En el mismo capítulo 7, el apóstol dice: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa o su propia mujer, porque solo dentro de esta relación que ha sido declarada por Dios como lícita, las relaciones sexuales son una bendición. Fuera del matrimonio se convierte en un pecado. Ahora el apóstol está hablando en términos prácticos, en términos que si le dieran a elegir entre quedarse soltero o casarse, pues él dice: yo, Pablo, yo les aconsejo, pero él lo hace no imponiendo. Por eso más adelante él dice: si se casa, no peca, y si no se casa, hace mejor, porque puede servirle a Dios de una manera más devota. Luego viene el consejo hacia las viudas y nos habla de la libertad y la sabiduría que debe existir en nuestras hermanas que quedan viudas. Y bueno, él hace remembranza a la ley del matrimonio, diciendo que una mujer está ligada a su marido en tanto que éste vive. Esa es la ley del matrimonio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es indisoluble, es para siempre. Cuando fallece el esposo, aquella mujer que tiene ese lazo que lo une a su marido,
queda en total libertad. De esta manera, la muerte disuelve el vínculo. La viuda queda libre para casarse de nuevo, pero no es una obligación, no es una regla, ni una imposición, sino es una decisión que cada persona que queda viuda debe de tomar. La única restricción que vemos en las palabras del apóstol es con tal que sea en el Señor. Retoma la parte de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay una relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de un Dios vivo, y por lo tanto, el nuevo cónyuge debe de ser un creyente comprometido con la verdad. Ahora, siempre a las viudas, el apóstol Pablo les muestra un mejor camino o la opción preferible, y Pablo lo hace bajo la inspiración del Espíritu, y él declara que la viuda sería más dichosa o más feliz si permaneciese viuda. Y él da algunas razones, como las que ha dado anteriormente a las vírgenes, y una de ellas es evitar las tribulaciones o congojas de la carne, porque aquellos que se casan tendrán aflicción de espíritu, tendrán mayores compromisos, porque una esposa que es prudente y sabia también edifica su casa y debe de tener en orden su casa, como lo describe Proverbios 31. Una mujer virtuosa es muy trabajadora, es una mujer previsora, es una mujer que cuida de su hogar, y al no hacerlo, está faltando a ese compromiso, a ese pacto matrimonial. Por eso el apóstol dice, aquellos que se casan tienen congojas, aflicciones de carne. A veces hay momentos de tensión, de problemas. A veces vienen las dificultades económicas, vienen aquellos conflictos también de la diferencia de pensamientos que pueda existir en una pareja, y más aún cuando ya estos son de una edad bastante madura. Pueda que encajar en una nueva relación no sea algo tan sencillo como aparentemente lo pudiésemos percibir, que será quizá como la primera relación. Se vuelve entonces un problema muchas veces, y por eso el apóstol dice, a las viudas les digo que si se quieren casar, que lo hagan en el Señor, pero también yo les muestro un mejor camino, y serían más dichosas si permaneciesen sin casar. Pues así también, al igual que las solteras, podrían gozar
de la dedicación total a las cosas espirituales, como aquella mujer que narra Lucas capítulo 2, aquella profetisa de nombre Ana, hija de Fanuel, que llevaba 84 años siendo una viuda y era una mujer dedicada a la oración y al ayuno y no se apartaba del templo. Esta mujer había tomado la mejor decisión al quedar viuda: permanecer de esa manera con el objetivo de poder servirle a Dios. Si esta es la determinación, bien hace, pero si se queda sin casar, pero vive sumergida en los deleites de la carne, también tendrá que afrontar las consecuencias de esa vida libertina y desenfrenada, no teniendo disposición de sostener el deseo o atracción sexual, pues lo mejor sería que se case para no caer en las garras de Satanás. Cabe mencionar que una viuda ya ha conocido las responsabilidades de ser una esposa. ¿Cuál es la carga que debe llevar, el compromiso? Así como también ha disfrutado de las alegrías que da un matrimonio. Si opta por permanecer sola, su libertad para el servicio es inigualable. Tendrá tiempo para orar, para visitar a los enfermos, para poder servir en la casa de oración, para atender a los santos. Y Pablo afirma finalmente: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esto eleva su consejo de una simple opinión personal a una guía dada por Dios para la vida en este mundo que vamos de paso. Quisiera, antes de finalizar, mencionar un error común, y es que el matrimonio, no debemos pensar tampoco que es un obstáculo para vivir en santidad, pero sí es algo que de alguna manera no nos permite una máxima dedicación. Pablo de ninguna manera está condenando a los casados, simplemente está valorando el potencial de la soltería. El matrimonio también no debemos pensar que es un requisito para la felicidad o la plenitud. Quiere decir que una persona que decide no casarse, no por eso no va a ser una persona que tenga paz y gozo en su corazón, pues la plenitud viene de llevar una vida consagrada al Señor. Para las hermanas solteras, usen su tiempo y energía para servir en el reino de Dios. Si se casa, no peca. Solo debe tener presente que responsabilidades le esperan y que también tendrá que preocuparse por agradar a su cónyuge, así como su cónyuge por agradarle a usted.
a las hermanas viudas, decirles que la libertad es un regalo dado por Dios, pero si se casa, tampoco peca. Mas sin embargo, por convicción clara, debe saber que lo mejor es vivir para agradar al Señor. Si elige quedarse en esa condición, ha escogido un camino bendito de enfoque ministerial. Ahora el Señor dice, ¿estás casado? No procures soltarte o desligarte. ¿Estás soltero? No procures casarte. Dios dirá lo mejor. Pero finalmente debemos comprender que todo cristiano, su fin último debe ser agradar a Dios y servir a su propósito. En el tiempo presente hay muchas dificultades. En este mundo tenemos congojas, aflicciones. El matrimonio es bueno. De ninguna manera puede considerarse un pecado. La soltería, según el contexto del capítulo 7 de Primera de Corintios, es mejor para el servicio ininterrumpido. La viuda es libre y más dichosa si permanece como está. La única regla inquebrantable, si lo va a hacer, de dar el paso de casarse, que lo haga en el Señor. ¿Cuál es su estado actual? ¿Es soltero? Aproveche su tiempo sin restricciones para la obra de Dios. ¿Es casado? Sírvale a Dios a través del amor y la edificación de su familia, agradando a su cónyuge como si fuera a Cristo. Y procurando no descuidar su vida de oración y de consagración. Que Dios le dé sabiduría para vivir en un estado de gozo y dedicación a su propósito hasta la venida del Hijo de Dios. Que nuestro buen Dios y Padre y su Hijo Jesucristo sean con cada uno de vosotros. Paz, amados hermanos.